Corresponde ahora a la licenciada Maribel Concepción Méndez de Lara, magistrada numeraria del Tribunal Superior Agrario, exponernos el tema de retos y desafíos de la mujer como sujeto agrario. Buenas tardes a todas y a todos los presentes, señor presidente y compañeras y compañeros del Presidium, todo el personal del Poder Judicial de la Federación, de los tribunales agrarios que el día de hoy nos acompañan para conmemorar en toda esta semana el Día Internacional de la Mujer. Bueno, ser de los últimos en que hablan tiene un inconveniente, prácticamente se ha agotado en buena medida parte del tema, pero quisiera comentar 4 puntos con ustedes. Breve antecedentes de esta parte del derecho a la igualdad de hombres y mujeres, cómo está el sistema jurídico internacional y el nacional respecto de estos derechos o de este derecho a la igualdad y no discriminación, la mujer como sujeto agrario que aquí se ha abordado desde diversas perspectivas, y también cómo entendemos esta parte de juzgar con perspectiva de género, particularmente en la materia agraria. Quisiera solo para iniciar, si ponemos la primera lámina de la presentación, aquí vemos a grandes mujeres de nuestro país y del mundo, donde tenemos empresarias, mujeres dedicadas a las bellas artes, músicas, pintoras, políticas, en diversas vertientes, legisladoras, candidatas a la presidencia de la República de diversas ideologías, exgobernadoras, premios Nobel de la Paz, secretarias de Estado, impartidoras de justicia, ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas del Tribunal Electoral, nuestra actual Procuradora General de la República. Aquí, con esta imagen, lo que buscamos es representar cómo la mujer hemos ido avanzando, ganando espacios que no eran accesibles para nosotras y espacios que generalmente fueron para los hombres. También tenemos a las mujeres, esposas de presidentes de la República, jugando ya un rol distinto en la vida política de nuestro país. Bueno, y así entramos principalmente a lo que nos ocupa en la exposición. ¿Cuáles son los retos y desafíos de la mujer como sujeto agrario? Y solo como un breve antecedente, que quisiera felicitar además a quienes me antecedieron por las extraordinarias exposiciones, sí quisiera comentar que esta evolución del derecho a la igualdad de hombres y mujeres y a la no discriminación, bueno, ha tenido, digamos, olas a lo largo de la evolución del tiempo. Y solo por señalar alguna, la primera ola viene en 1791, en la historia reciente de la Revolución Francesa, donde Olympe de Gouges realmente habló de los derechos de la mujer y la ciudadanía, y buscó la equiparación jurídica y legal de las mujeres en relación con los varones, el sufragio efectivo. Sin embargo, para aquella época, Francia, 1791, ella fue pasada a la guillotina. Luego tenemos, dentro de esta misma primera ola, 1792, Inglaterra, en Londres. Mary Wollstonecraft se estableció como escritora independiente y ella estableció: las mujeres no son por naturaleza inferiores a los hombres, parecen serlo porque no reciben la misma educación. Y quisiera traer el día de hoy un artículo que seguramente muchos de quienes estamos aquí leímos el día lunes en alguno de los periódicos, de Denise Dresser, y ella dice: la mejor manera de celebrar el feminismo es buscar que las mujeres tengamos acceso a la educación, y con ese acceso por sí solas vamos a avanzar en igualdad de circunstancias, pero siempre y cuando tengamos acceso a los mismos. Posteriormente, en 1911, tenemos en Estados Unidos las jóvenes que murieron porque exigían un trato digno en una fábrica de camisas y murieron ante un accidente, un incendio. También tenemos en Alemania, desde 1880 a 1910, Clara Zetkin de, digamos, la Alemania comunista,
del movimiento comunista, ella pugnaba por los derechos de las obreras en igualdad de condiciones que los hombres. Luego tenemos una segunda ola de intelectuales, ya se ha señalado aquí, Betty Friedan, ya en la historia más reciente, que ella crea la Organización Nacional de las Mujeres, Simone de Beauvoir, y la tercera ola, que donde realmente estamos, que es la actual demanda por el reconocimiento integral de todos los derechos. Y bueno, ahí entramos a los derechos civiles, políticos, y ya avanzamos a los derechos sexuales y reproductivos, y sobre todo lo podemos resumir en un derecho a decidir. Y así, pues cómo ha sido de manera muy concreta este planteamiento del problema del derecho a la igualdad de la mujer con los hombres y a la no discriminación. Tuvimos primero la creación de un Estado moderno y liberal. Este Estado realmente excluyó a la mujer. Después tenemos el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres en el siglo XX. Ya se ha dicho aquí, en Europa se festejó por primera vez en 1911 el Día Internacional de las Mujeres, y la reivindicación era el derecho al voto, a la igualdad de oportunidades y el derecho al trabajo. Luego, bueno, tenemos la participación de las mujeres en las revoluciones, en las guerras, aquí en México y en el mundo. Y venimos de todo el siglo XX, donde se habló bastante en los años 60 del patrón de sumisión de la mujer al hombre y de ese rol estereotipado de que la mujer en la casa y el hombre proveedor. En los años 80 ya se habla de luchar más abiertamente con la discriminación, y en los años 90 de erradicar la violencia de género. Y ahí encontramos desde eventos a partir de entonces, y aquí ya muy especialmente en México, pues la lucha contra los feminicidios a lo largo y ancho de algunas partes del territorio nacional. Luego en 1995 ya tenemos la conferencia de Beijing, donde los Estados miembros, como aquí se ha dicho, adquieren el compromiso de generar políticas públicas y presupuestos con perspectiva de género y la lucha contra la violencia. Y bueno, todo esto concluye hoy en el siglo XXI, que hablamos del empoderamiento de la mujer y el reconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos. Y bueno, como se ha dicho aquí, a lo largo de toda la historia de la humanidad, vemos cómo siempre ha estado en la mesa de la discusión, antes con menor medida, hoy de manera más tenaz, el derecho a la igualdad de las mujeres. Y así llegamos a lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y ahí ya se dice: son universales los derechos humanos, son inherentes al hombre, sabemos que decimos son inherentes a la persona, y existen independientemente de estar contenidos o no en una constitución. Y bueno, la siguiente, de favor. Pero creo que hay una discusión, y que ya lo señalaba ahorita el licenciado Joel Rojo. Hablamos de que vamos a promover políticas que se orienten a la igualdad, y hablamos políticas orientadas a la equidad de género. Y siendo términos tan interrelacionados, es importante distinguir las perspectivas de cada uno para que nuestro discurso tenga en las acciones y los hechos congruencia con esa parte de la igualdad y la equidad. Si bien es cierto, son conceptos interrelacionados, tienen algunas diferencias. Y bueno, la igualdad, digamos que tiene, desde mi punto de vista, dos posturas: la formal, que es la igualdad de todos ante la ley; la igualdad material, quizá la más importante, la igualdad de acceso a las oportunidades para hombres y mujeres. Pero bueno, ahí digamos que es importante en esta igualdad sí reconocer también las diferencias, y hay diferencias biológicas entre un hombre y una mujer. Sin embargo, hay que pugnar por, digamos, la igualdad en el acceso a las oportunidades. Y la equidad ya es un concepto más ético, que lo que busca es asegurar un tratamiento similar en equilibrio para mujeres y hombres. Y entonces siempre hablamos, vamos a juzgar con perspectiva de género.
significa, desde el punto de vista de los expertos, valorar en cualquier acción cómo va a impactar a hombres y cómo va a impactar a mujeres, y no tratar por igual hombres y mujeres cuando sabemos que hay diferencias desde, digamos, por sexo, biológicas, y también ciertas diferencias que son propias de cada uno. Bueno, hasta ahí, digamos, llegamos al punto de equidad e igualdad y la perspectiva de género, incorporándola, reconociendo la presencia siempre, cómo impacta a los hombres, cómo impacta a las mujeres, porque puede ser que lo que beneficie a los hombres perjudique a las mujeres o viceversa. Entonces hay que incluir este componente en todas las políticas públicas y las acciones de impartición de justicia también. Bueno, ahora, viendo el sistema jurídico mexicano a raíz de la reforma constitucional de 2011, es muy importante que tengamos en perspectiva qué establece el sistema de derechos internacional en materia de igualdad y no discriminación, y comparemos el estándar nacional cómo se encuentra respecto del sistema de derechos internacionales. Y un repaso así muy rápido, bueno, tenemos la Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Civiles y Políticos a la Mujer, que fue firmada en 1948, y bueno, tenemos ya más reciente la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, en 1979. Posteriormente, el protocolo facultativo. Vamos de derechos civiles y políticos a pasar a la no discriminación. Luego tenemos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Aquí, la Convención de Belén do Pará, ya realmente ya avanzamos un tema más, erradicar la violencia contra la mujer. Luego pasamos a la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada, y aquí en este caso, bueno, el compromiso de los estados participantes es no hacer ninguna distinción en base al sexo con respecto a la nacionalidad, ni en la legislación ni en la práctica. Luego tenemos el Estatuto de Roma, ya también adoptado por México, en que reconoce como parte de crímenes de genocidio, lesa humanidad y de guerra la violencia, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, la esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable. Así es como tenemos que nuestro sistema nacional es congruente con el sistema internacional, en que, digamos, todo gira en alrededor de dos ejes, el de la igualdad y el de la no violencia. Tenemos las normas internacionales, ya México ha expedido la legislación nacional. Sin embargo, también vemos que todas estas legislaciones nos obligan a convenios de coordinación, a una armonización de las leyes federales y estatales. Pero aquí ya también se ha dicho, las leyes no son suficientes, tenemos que pasar, digamos, a la práctica y aplicación de las mismas, tanto en políticas públicas como en la impartición de justicia. Y bueno, es así como nuestro sistema jurídico mexicano nos está dando las herramientas al incorporar al derecho internacional también como fuente de derechos humanos, para lograr en la impartición de justicia la protección más amplia a las personas y buscando siempre erradicar, digamos, cualquier forma de discriminación. Y bueno, aquí de una manera muy rápida llegamos al tema de los núcleos de población como sujetos de derecho agrario. Todos sabemos que nuestro país de 1915 a 1992 vivió un intenso proceso de reforma agraria por el cual se entregaron más de 103 millones de hectáreas a más de 31,000 núcleos agrarios. En estos núcleos agrarios hay todo un marco legal que se originó en la Ley Agraria de 1915, luego nuestro artículo 27 de 1917. Y aquí se ha dicho 1971 es el reconocimiento del derecho de la mujer a la tierra, digamos ya
sin la restricción de que era para las viudas, de que era por herencia y demás. Bueno, y entonces a lo largo de estas casi 8 décadas de reparto agrario que ha vivido nuestro país, se han ubicado diversas etapas en el desarrollo del campo. Una etapa de 1915 a 1992 de reparto, en 1992 con la reforma al artículo 27 constitucional, del ordenamiento de esas 103 millones de hectáreas entregadas en ejidos y comunidades, y el reto actual, el desarrollo agrario, ver al ejido, a la comunidad y a sus integrantes como agentes de desarrollo económico. Y bueno, aquí se ha hablado sobre los derechos que tienen las mujeres a la tierra. En síntesis, se ha dicho, las mujeres adquieren el derecho a la tierra en 1971. La ley agraria en su artículo 12 es explícita y dice: son ejidatarios los hombres y mujeres titulares de derechos agrarios. Sin embargo, toda la limitante que tuvimos a lo largo de casi 8 décadas de reparto, bueno, con el cambio en 1971, sí hay una desigualdad en el acceso a la tierra de las mujeres. Hay avances muy notables, como ahorita se ha comentado las cifras, en avance en la mujer como sujeto agrario. Pero aquí es importante, y ya también se ha dicho, hay ejidatarias que tienen derechos colectivos y de voz y voto en la asamblea y a ser electas, las posesionarias que solo tienen derecho a su certificado parcelario y si les da algún otro derecho la asamblea de los núcleos agrarios, y las avecindadas que solo tienen el solar. Bueno, pero hasta 1971 realmente las mujeres accedían a la tierra más por la herencia, y la etapa en que eran titulares de derechos agrarios era muy reducida porque la heredaban bien fuera del esposo o del padre, pero a una edad ya adulta. Luego en la Ley Federal de Reforma Agraria también se regula la herencia, pero aquí se restringía, digamos, el derecho del ejidatario a designar a su sucesor. Tenía que ser, sí, dentro del cónyuge, los hijos, pero siempre que dependieran económicamente de él. Pero de alguna manera se buscaba ya que la mujer fuera la heredera de los derechos agrarios de su cónyuge, porque eran los que eran mayoritariamente ejidatarios. La ley agraria actual le da libertad al ejidatario para designar a su sucesor. Sí dice que podrá, pero potestativo, designar al cónyuge, a la concubina o concubinario, a uno de los hijos o a uno de los ascendientes. Pero aquí ya observamos pues la posibilidad de que libremente designen al heredero, pero sí hay un llamado a la posibilidad de que sea la cónyuge o el cónyuge. La Ley Federal de Reforma Agraria traía, digamos, muchas restricciones al derecho de heredar. Tenía que ser, por ejemplo, que quien lo solicitara radicara al menos 6 meses antes de la presentación de la solicitud, tener la ocupación habitual y una serie de cosas. Hoy la ley agraria solo dice ser mexicano y ser mayor de edad o de cualquier edad con familia a su cargo. Bueno, tenemos que hoy también la ley agraria en su artículo 18 establece que cuando un ejidatario no designa sucesores o cuando hay imposibilidad legal o material para que el designado no pueda heredar, hay un orden de preferencia y ese orden está en primer término el cónyuge, que atendiendo a cuántos ejidatarios y ejidatarias hay, pues son principalmente mujeres, a la concubina o concubinario, a uno de los hijos del ejidatario, a uno de los ascendientes, en ese orden. Sí se sigue, digamos, privilegiando la parte de que se herede preferentemente a la mujer. Luego hay un instrumento muy importante en los ejidos y comunidades, que es el reglamento interno que norma la vida en comunidad del ejido o estatuto comunal tratándose de comunidades. Y aquí digamos que se pueden establecer los requisitos para reconocer ejidatarios. Aquí puede ser un instrumento para facilitar el acceso a la tierra para las mujeres. Luego, en el artículo 80 de la ley agraria, pues establece, como aquí se ha mencionado, que los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios y hay un derecho del tanto.
¿quién goza de este derecho del tanto? El cónyuge, la concubina o concubinario. También tenemos ahí una posibilidad de que la mujer adquiera los derechos agrarios. Bueno, el tema que se ha abordado y que nos impacta posteriormente en juzgar con perspectiva de género en materia agraria es el acceso a la tierra de la mujer agraria. Bueno, actualmente aquí se ha dicho, las cifras más recientes del Registro Agrario Nacional en su página nos dicen que hay 5.369.913 sujetos agrarios, ejidatarios, posesionarios y avecindarios. En global, el 25.5% son ejidatarias o comuneras y también hay posesionarias o avecindadas, es decir, este es en el agregado. 1 de 4 titulares de derechos agrarios es mujer. Si bien es cierto, es alto el número, podemos señalar que este es aún menor que los hombres en una proporción importante. Bueno, aquí también se han señalado las cifras de ejidatarias, posesionarias y avecindadas. Aquí hay que señalarlo y quisiera hacer mucho hincapié. Sí, esta parte de que creemos de que la discriminación se puede dar más en la población rural, pues vemos que en el acceso a la tierra no se está dando porque Oaxaca, Chiapas, Veracruz son las entidades con más mujeres como sujetos agrarios. Sin embargo, aquí vemos en esta gráfica, en la primera, es un comparativo de 1997 a 2007 con datos del Registro Agrario Nacional, si están o no creciendo las mujeres y hombres como propietarios, como titulares de derechos agrarios. Y vemos pues que sí hay un crecimiento en la tasa de reconocimiento de mujeres con derechos agrarios, pero todavía esto nos muestra una desigualdad enorme. El crecimiento de los hombres como ejidatarios o sujetos de derecho es muy desproporcionado respecto de las mujeres. Ahora, la siguiente gráfica, la de pastel, nos indica que las mujeres que están adquiriendo los derechos son generalmente por herencia y que heredan a la hija el 48%, a la cónyuge el 32%, principalmente, es decir, se hereda un poco más cuando se hace lista de sucesores a la hija que a la esposa. Luego, en las formas de acceso a la tierra para ejidatarias y posesionarias del ejido, esto es un caso realizado, una investigación en campo. Y aquí nos muestra la discriminación del acceso a la tierra de las mujeres, creo que muy clara. Solo está, por compra solo la adquieren el 6%, por donación del padre el 21%, la herencia del padre el 23% y herencia del esposo. Es decir, la mujer casi no compra los derechos agrarios, no obstante que el artículo 80 le da el derecho del tanto y que puede comprarlos, no tiene recursos, no tiene quizá acceso a crédito y demás. La mayoría la accede, como ya decíamos, por herencia y por muy corto tiempo. Hay investigaciones que nos han dicho que generalmente accede a la tierra después de los 55 años por un periodo corto, no obstante que tiene que hacerse cargo de la familia por la migración y demás. Bueno, aquí de manera muy breve solo señalar en la primera gráfica cómo está la tasa efectiva de jefatura femenina en localidades tanto rurales como urbanas. Y así vemos que la mujer, no obstante que sí ha crecido su participación como titular de derechos, no es de la misma dimensión que ha crecido su carácter como jefa de familia. Actualmente vemos que las mujeres con 60 años o más, el 32% en localidades rurales son jefas de familia. Hay un fenómeno que se está dando en el campo, está creciendo a una tasa más alta los hogares donde las mujeres asumen la tasa de familia. Por ejemplo, vemos en 1990 al 2000, la tasa de crecimiento de un jefe hombre en hogares fue de 1.68 y en mujer 3.62 en hogares rurales. También sí hablamos siempre, y lo decía la jueza,
de la jueza Paula, que si bien es cierto, hablamos siempre de la discriminación de los hombres hacia las mujeres o a veces entre mismas mujeres, pero las carencias principales están en las mujeres rurales y aquí tenemos los datos. La primer gráfica nos muestra las carencias en mujeres rurales y en mujeres urbanas. En mujeres rurales vemos cómo es mucho mayor su acceso a agua entubada, a recolección de basura, a uso de gas, a drenaje. También vemos en la siguiente gráfica cómo su acceso al equipamiento es mucho menor. Las siguientes gráficas nos muestran los datos que ya sabemos. El rezago educativo de las mujeres es mucho más pronunciado en la mujer rural. Si queremos avanzar en la igualdad de género y en el acceso a las oportunidades, sí hay que trabajar mucho más, nos lo indican las estadísticas, en la mujer rural y no se diga en la población indígena. Bueno, en esta gráfica solo comentar un dato muy positivo y esta es una encuesta de la Secretaría de la Reforma Agraria derivada de la aplicación del programa de la mujer en el sector agrario. Y este programa les otorga financiamiento para desarrollar un proyecto productivo exclusivamente a mujeres, sean ejidatarias o no. Y lo que vemos es cómo sí cambia el hecho de que se les otorgue financiamiento a las mujeres, que avancen en el conocimiento de sus derechos y obligaciones, en la toma de decisiones y, digamos, en ese empoderamiento que estamos buscando. Bueno, en la magistratura a mi cargo, cuando nos llegan los asuntos, siempre nos preguntamos, y cuando escuchamos aquí a la ministra, mamá de la señora jueza, la ministra Olga Sánchez Cordero, que nos convoca a juzgar con perspectiva de género y decimos, ¿cómo lo concretamos en la materia agraria? Sabemos que ya nos expidió y contamos un protocolo expedido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para juzgar con perspectiva de género. También sabemos que ya en 2014 la primera sala expidió varias tesis, ¿verdad?, jurisprudenciales, y donde nos dice que juzgar con perspectiva de género obliga a leer o interpretar una norma tomando en cuenta los principios ideológicos que la sustentan, así como la forma en que afectan de manera diferenciada a quienes acuden a demandar justicia, pues solo así se puede aspirar a aplicar correctamente los principios de igualdad y equidad, ya que a partir de la explicación de las diferencias entre hombres y mujeres se reconoce la forma en que unos y otros se enfrentan a una problemática concreta, y dice que veamos los efectos diferenciados que producen las disposiciones legales en ese sentido. Entonces, bueno, creemos que ahí hay un largo camino por recorrer por cómo de veras incorporar la perspectiva de género en las sentencias de los tribunales agrarios. Vemos, como aquí se ha dicho, que la ley agraria es un marco que nos da soporte para la igualdad en el acceso a la tierra, pero cómo lo traducimos en sentencias que así lo apliquen. Solo para concluir, la siguiente, hay casos de sentencias como el que se ha mencionado. Los tribunales agrarios, particularmente tribunales unitarios agrarios, están emitiendo diversas sentencias con perspectiva de género. Pero, ¿cuáles son los retos para el acceso efectivo a la justicia en materia agraria? Definitivamente, bueno, hay que crear más mecanismos que coadyuven al acceso a la tierra de las mujeres agrarias. Ya vimos, las mujeres solo adquieren mayoritariamente por herencia, no están comprando la tierra, solo un 6% en el caso específico, que seguramente se replicará a nivel nacional. Si no acceden a créditos para la tierra o facilitamos que hagan la transmisión de los derechos ante tribunales agrarios, el porcentaje seguirá siendo mucho menor al de los hombres. Luego, otra propuesta es realizar jornadas de justicia itinerante para atender a las mujeres con derechos agrarios. La estadística nos dice que las mujeres con derechos agrarios son mayores y también que tienen diversas labores, son jefas de hogar y también constituyen en 7 casos, 7 de 10, un aporte para el sustento del hogar rural.
Entonces difícilmente acuden a hacer sus trámites ante el RAN o ante los tribunales agrarios. Podríamos hacer justicia itinerante para las mujeres con derechos agrarios. Facilitar su acceso a la tierra por diferentes modalidades. Tratándose de mujeres indígenas, ya está el derecho de que cuenten con traductores, pero este es más importante porque lo que estamos viendo, al menos sin que sea una muestra, es que es más fácil que se otorgue el traductor cuando una de las partes son hombre que cuando una de las partes es mujer. Luego, impulsar con mayor énfasis la conciliación en los juicios donde las partes contendientes son madre versus hijos. Los juicios sucesorios que se tramitan ante tribunales agrarios, generalmente vemos ese enfrentamiento en que el hijo le quiere controvertir el derecho a la madre cuando no dejaron lista de sucesión. Hay un rompimiento en el tejido familiar que se profundiza con un juicio agrario y que debemos tratar desde un punto de vista de revertir. Y bueno, también, y aquí se ha mencionado, tanto por la magistrada María Eugenia, tanto por el licenciado Joel Rojo, pues necesitamos establecer un sistema estadístico que distinga el sexo de las partes contendientes para revisar si dura lo mismo un juicio que atiende a hombres que un juicio que atiende a mujeres, porque a lo mejor ahí hay una discriminación. También el sentido de las resoluciones. ¿Por qué? Porque hay un gran avance en medir los sujetos beneficiarios en el ámbito de las políticas públicas del Ejecutivo federal y estatal. Sabemos que hay una disposición ya en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y luego en el presupuesto de egresos que dice que hay que diferenciar a quién le das el recurso, a hombres o a mujeres. Pero en materia de impartición de justicia, si checamos las estadísticas, son contados los órganos y particularmente algunos estatales que sí distinguen entre mujeres y hombres. Y si queremos también ver cómo evoluciona la perspectiva de género en la impartición de justicia, me parecería que necesitamos medirlo. Creo que el ejemplo que hoy nos puso la magistrada María Eugenia resulta por demás relevante cuando señala quiénes promueven la prescripción, quiénes promueven la sucesión y demás. Creo que ese ejercicio lo podríamos replicar en todo el país y en otras acciones y a la vez en otros órganos de impartición de justicia. Y bueno, solo para concluir, el reto pues es muy importante, pero sí un elemento para lograr esa igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación es la solidaridad incluso entre mujeres, porque también hay estudios que establecen que las mujeres entre mujeres nos apoyamos menos, ¿verdad? Entonces es muy importante esa solidaridad entre las mujeres para avanzar juntas e igualar particularmente el acceso de oportunidades de la mujer rural. Muchísimas gracias por su atención.